La charla de hoy corre a cargo de Lourdes Núñez Corsini, es médico anestesista, es además doctora por la Universidad de Alcalá de Henares, es jefe de sección de la unidad de anestesia y además es coordinador del equipo de seguridad del paciente clínico. No sé si todo esto ya es suficiente, de vez en cuando además también contribuye en algún trabajo en algún trabajo fin de carrera con alguna de nuestras compañeras, como Coté, María José Moscoso, perdón. Y cuando quieras, Lourdes, nos puedes contar tu Muy bien, título y tu presentación. muy bien. Bueno, previews. Bueno, pues agradezco a la Universidad Politécnica el reto de contaros un poco, contarle a los oyentes qué entiendo por medicina o qué, desde mi opinión, debe entender todo el mundo por medicina. Y el que esté dentro de la educación para el pensamiento crítico, pues me ha dado pie a desarrollar esta charla. El título, que parece así un poco dubitativo, que es ciencia, medicina es ciencia, es arte o es empatía o qué es un poco aposta porque bueno, yo creo que más que nada es para que me responda la gente o se responda a sí mismo diciendo pues es las tres cosas. Medicina es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados al diagnóstico, a la predicción, a la prevención y al tratamiento de las enfermedades. Por lo tanto, es un conjunto de conocimientos y de técnicas que se adquieren para favorecer y garantizar la salud, ¿no? En este sentido es ciencia, porque la ciencia es el conjunto de conocimientos adquiridos de forma sistemática, como todo el mundo sabe, sistemáticamente estructurados, analizados y analizados de forma que se deducen unos principios que pueden ser reproducibles y que tienen capacidad predictiva. En este sentido, es ciencia. Es arte también porque arte, la definición de arte es la capacidad o habilidad para hacer algo. Y, en los médicos de siempre hemos tenido necesidad de diferentes, no sé cómo llamarlo, espera que me voy a quitar de aquí. No sé si me ve así más pequeñito. De diferentes aparatos. Como veis aquí, hace un siglo, más de un siglo, una especie de trompetilla donde se oían los pulmones del paciente, que luego pasó a ser un fonendoscopio, tal y como vemos en la imagen. Y ahora, no sé si se ve ahí, ahora este fonendoscopio es lo que utilizamos en gran parte los cardiólogos, pero también los médicos de medicina intensiva y los anestesistas, que es es una ecografía cardíaca y pulmonar que llega a ser un super fonendoscopio, súper fino. Si quieres, a todo el mundo le sonará mejor el arte cuando vemos esta reconstrucción de orejas en cirugía plástica. Esto sí que parece más artístico, pero también hay que tener habilidad para funcionar, para hacer funcionar este aparatejo que utilizamos en el quirófano, también en cuidados intensivos. También los anestesistas en quirófano, pues para intubar de forma que en pacientes que es difícil hacerlo. Intubar significa poner un cacharrito, un aparato en la boca y pasar hasta los pulmones para que el paciente respire con esta bolsita de aquí y algunas máquinas. Bueno, pues esto, el desarrollo de las habilidades, no deja de ser arte. Y los sentimientos. Es la tercera gran pata o trípode desde donde, en la que se sustenta la medicina, porque bien es conocido que cómo puede influir todos los sentimientos y cómo puede influir un médico en que aceptes el desarrollo, la puesta en marcha de hábitos saludables, cómo puede influir tu ánimo en sentido negativo en cuanto a las enfermedades, cómo puede influir un médico en la recuperación y eso significa mejorar la salud. Así que esto es lo que más o menos yo pienso de medicina.
Me parece muy interesante lo que comentabas en cuanto a lo del arte, que verdaderamente lo más gráfico es la parte de estética, pero sí que no deja de ser un arte la cantidad de manejos que tenéis con millones de aparatos, pues eso, de manejarlos y saber, por ejemplo, al cirujano conseguir con una cámara pequeñita llegar al sitio, conseguir operar y la parte de la empatía a mí me parece también muy interesante en el desarrollo de vuestra profesión. Vale, una idea que tenemos también la gente en general, pensamos que los médicos estáis todo el tiempo estudiando, intentando adquirir nuevos conocimientos, como que es una ciencia, como todas las ciencias, que se ha tomado el movimiento y eso implica quizás que los especialistas o los médicos tengáis que estar siempre ahí al pie del cañón, mejorando, informando de las nuevas técnicas, estudiando. Pues sí, esta diapositiva muestra un poco nuestro día a día, porque evidentemente los conocimientos, sobre todo desde el último siglo, ha sido un aluvión de conocimientos en los que continuamente se van quedando atrás los antiguos y se van desarrollando otros nuevos. Gracias a que hay gente que está estudiando pues cómo resolver la enfermedad. La enfermedad no se resuelve si no sabes de qué picogea, cuál es el motivo. Sabemos que el cuerpo humano pues tiene un montón de órganos, como muestro aquí en la diapositiva, pero es que dentro de los órganos hay células muy diferentes y puede haber una enfermedad si cada una de estas células, con una sola de estas células funciona mal, ya desarrolla una enfermedad. Esto lo investiga gente, pero más allá incluso puede haber una enfermedad porque haya un traspiés en el desarrollo del genoma y esto lo investiga personas. Se investiga de diferentes maneras, se investiga en laboratorios, en pipetas, análisis de tejidos, mirando en microscopios, pero bueno, también investiga gente estudiando, como estamos viendo aquí con este tal, estudiando, haciendo una revisión de todo lo que hay hasta ahora, haciendo un estudio sistemático y crítico de los métodos seguidos en cada uno de los estudios. De ahí se desarrolla otro estudio final con una evidencia científica con más rigor y eso es lo que pues el resto de los médicos estudiamos día a día, porque bueno, aunque algunos investiguemos dentro de nuestras capacidades, en realidad en España, sobre todo, nuestra labor, por lo menos por lo que nos pagan, es por la labor existencial. Nuestra labor investigadora está muy reducida, a no ser, y también es muy importante, y hay muchísimos estudios impulsados desde la consulta, en mi caso, anestesia, pues desde consulta de preanestesia, desde el quirófano o desde la reanimación, desde la unidad postquirúrgica. De allí puedes coger datos también, pero bueno, todos estos inputs, estas posibilidades de recoger datos, bueno, pues tú puedes recoger datos de un aspecto, pero los demás te los tienes que estudiar, no puedes estar en todo. Y por eso sí es verdad que un buen médico tiene que estar estudiando toda la vida. Gracias a esto, gracias a que te actualizas y gracias a que estamos en ello todo el día, pues la medicina ha pasado de ser casi experimental a tener pilares firmes, claro. Cuando hablas de medicina experimental, ¿a qué te refieres en concreto o cómo la diferencias de los otros tipos o clases de medicina? Bueno, yo digo experimental, entre comillas, pues porque siempre, la medicina ha existido siempre, porque las enfermedades han existido siempre. Entonces, la evolución de la medicina, pues a eso me refiero, a que ha pasado pues hace millones de años, cuando el Homo sapiens, seguro que había enfermedades. ¿Y qué hacían los sabios, los chamanes, que eran estos señores que no eran señores, eran dioses, eran sacerdotes, eran
el médico, el alcalde, el profesor, y era todo, incluido el Dios casi, o el representante de Dios en la tierra. Pues estos señores hacían medicina experimental, casi intuitiva, invocaban a deidades que eran buenas, que eran malas, y muchos con muchísimas supersticiones. Las tormentas, los rayos, eso indicaba terror, o incluso pestes, si había muchas revoluciones. Muestro aquí lo que yo creo, o en muchos sitios, medio novelas, no sé con qué rigor, pero yo creo que tiene su fundamento. A una señora recogiendo hierbas, porque igual que el chamán era el gran poderoso de cualquier grupo humano, los hombres, en general los varones, eran, como hemos oído miles de veces, personas que salían a cazar y no estaban quietos observando. La observación de lo que ocurre a tu alrededor y el estar un poco más quieto que el puro hecho de salir a cazar, que está muy bien, o a conquistar territorios, eso lo hacían las mujeres. Y intuitivamente, no sé con qué rigor, pero sí que en las novelas o tal o cual, yo creo que podemos bautizar a la mujer como la primera, también entre comillas, farmacéutica, y hacerle un guiño por aquí a la mujer. Pero quitando este dato, la medicina ha sido desde hace millones de años hasta hace muy poco, protagonizada, dirigida, manipulada, incluso, ahora veremos, porque es muy curioso, por los hombres. Los varones tenían mucho poder y siempre han considerado a la mujer inferior, como bien sabemos, pero además tenían poder porque el médico, la capacidad de sanar, le daba un aura sacerdotal, y han estado unidos, claro, hombre, poco a poco, claro, desde que se fueron compartiendo escritos los remedios que este chamán utilizaba, y hubo alguien capaz de irlo transmitiendo, pues desde luego eso fue mejorando, pero no dejaba de tener ese aura de filósofo. De hecho, de la Edad Media muchos eran filósofos y médicos, muchos, y artistas, y bueno, alrededor de Cristo, San Lucas, que es nuestro patrono, era médico y era artista también, por cierto. Y bueno, pues esto en la Edad Media seguían haciendo ese mix de habilidades, y poco a poco se fueron afianzando conocimientos. Gracias al afianzamiento, lo que estábamos comentando antes, de los conocimientos, ahora la medicina es especializada, no, súper especializada. Hay médicos súper especializados dentro de cada una de las profesiones. Hay anestesistas que solamente se dedican a cuidados intensivos postquirúrgicos. Hay radiólogos que se dedican a la resonancia magnética, al escáner, en este caso es un escáner. Cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, no digo yo que esto se ha inventado, porque un fiel reflejo de que los varones han estado siempre protagonizando la evolución de la ciencia médica es simplemente una foto de los premios Nobel. Los premios Nobel se otorgan desde 1901 eh, por la labor investigadora, ¿no? Ha habido desde 1901 hasta 2020 escasas 10 mujeres a las que han otorgado los Nobeles. La primera fue Geri Teresa Dori, que fue en el 1947. Pega un salto, todo hombres, hasta 1983. En los años 80, 90 y hasta el 2015, 10 mujeres más, de 163 Nobeles de medicina otorgados. Eso dice algo, Sí. eso dice algo. Es verdad que tampoco vamos a ser tan mal pensadas, a lo mejor simplemente pues que ha habido incorporaciones, la mujer ha podido incorporarse a los trabajos que realmente ha querido, poco a poco, porque hemos ido haciéndonos un hueco. Este diagrama muestra, esta soy yo, a las personas que pues, empezamos a hacer medicina en los años 80. Pues en mi clase éramos más o menos 50-50, éramos 62, 63,
más o menos, éramos mitad y mitad. Pero preguntando a la gente que se acaba de jubilar, que empezó en los años 70, eran el 30% las mujeres. Y preguntando a mi hija, que empezó el año pasado medicina, bueno, han dado la vuelta a los años 70. La mayoría de la clase son chicas. Entonces, bueno, pues esto ¿Crees que es... también todo esto, como tú decías al principio, de que la mayoría de los hombres fuesen médicos, era también porque ese áurea de dioses también lo tenían como de poder? Sí, sí, Daba mucho poder ser el médico porque tú manejabas la vida de la gente, ¿no? O sea, claro, manejabas, claro. tenías cierto poder de sanar, lo cual les hacía Sí, muy sí, poderosos. sí, sí. Y lo que es extraño, lo que comentabas también, que teniendo la mujer la posibilidad de ser la más observadora, que en todas las ciencias es muy importante el observar para Y, llegar a una conclusión y luego de manera científica demostrar que lo que estás observando y tú crees siempre es cierto, que ella tardará tanto tiempo en incorporarse, ¿no? claro, pues, pero fíjate, ya no solamente por los varones que son científicos o que están en posiciones de poder. Ahora, según estabas hablando, me estaba acordando de que cuando yo terminé medicina, me puse enseguida a trabajar porque quería independizarme de casa y tal y cual. Y empecé a hacer sustituciones, guardias, y no había día que un paciente no me mirara por encima del hombro, o sea, por encima del hombro, no por encima del hombro, sino buscando al médico detrás de mí. Yo decía, hola, soy la doctora Muñoz, y me decía, ya, y el médico, y claro, era una mujer, y encima joven, y decía, madre mía, ¿dónde me meto? ¿Vale? Pero hoy en día, ahora, o sea, antes de ayer, también he tenido que decir, y habitualmente lo digo, ya de chascarrillo y de risa, bueno, no le diga todo esto al celador, que que el médico soy yo, o al enfermero. O sea, cualquier varón les parece más médico que la mujer. Yo creo que ahora, con esta incorporación, estos 2.000, estos incorporados en el 2020-21, pues podrá cambiar un poco. Bueno, espero que sí, espero que así sea. ¿Y por qué crees que la tendencia ha cambiado tanto? Quiere decir que lo lógico es que estuviera equilibrada. ¿Por qué se ha pasado justamente al caso contrario, a que haya muchísimas más mujeres que hombres? Bueno, oye, espera que voy a irme para atrás porque ha ocurrido, a pesar de lo que voy a contar y a pesar de lo que acabo de contar, eh, aún bueno, han ocurrido muchas cosas en la sociedad, evidentemente, para que nosotras podamos incorporarnos. Pero, madre mía, El titular con la anterior es flechita, bastante duro. exactamente. Pero te puedes pasmar, o sea, hemos llegado aquí pues porque la sociedad ha ido cambiando, no solamente en España, ya sabemos la historia de España, tal cual, Pascual, que no vamos a entrar en eso, pero es verdad que han ocurrido cosas en la medicina muy interesantes. A pesar de todo eso, sí quería mostrar solo, sin entrar en polémica, que todavía hay personajes que son señores. Del 2014, un candidato a dirigir el servicio de angiología del Hospital 12 de Octubre que culpa a la mujer del empeoramiento de la calidad de la cirugía, o el presidente de médicos del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos antes de ayer, es el 12 de octubre, o sea, es que es muy fuerte. Es en el 2022 cuando este señor dice que el problema es un problema la feminización del sector de la medicina. No quiero entrar en polémicas, desde luego, pero es verdad que ni en discursos feministas, pero es verdad que espero que estas declaraciones son anécdotas, sin más ni más, pero no dejan de ser un reflejo de lo que ha ocurrido durante siglos y siglos y siglos. Incluso en esto, este es un extracto de un libro que es muy interesante, es muy farragoso porque bueno, se titula, aquí lo veis, Historia de las mujeres, una historia propia. Es una historia de todo lo que ha ocurrido con la mujer a lo largo de toda la humanidad,
pero me paré a leer este artículo, este capítulo de la Revolución Científica. Eh, ¿Qué pasaba con la Revolución Científica? Pues que revolucionó todo menos el campo femenino. Porque a pesar de lo que vamos a ver ahora, de toda la revolución, las conclusiones, lo leo literalmente, las conclusiones sobre las mujeres estaban gobernadas por la tradición, por el prejuicio y por la imaginación, no por la observación científica. Los escritores, los científicos de estos siglos, del siglo XVI, del siglo XVII, seguían los escritos de los autores clásicos, de Aristóteles, que nació y vivió en el siglo IV a.C. y de Galeno en el siglo II a.C. Y a pesar de que había mujeres, que las he puesto aquí porque creo que tienen su interés, Lucrecia Marinella y María de Zayas, que era española, italiana y española, que intentaron hacerse un hueco, no pudieron, porque hubo gente tan influyente y con autoridad, que decían que su investigación era objetiva y era racional y llegaban a las conclusiones de que la innata superioridad del varón y la justificable subordinación de la mujer. Era objetivo eso. ¿Por qué ocurrió? Pues bueno, esto ya fue el colmo cuando este buen hombre, Li Wenhek, o como se llame, como se pronuncie, descubrió a esta célula, bueno, a este organillo que todos conocemos como espermatozoide y que es vivo y que se le ve en el microscopio cómo se mueve. Ahí ya se nos vino el mundo abajo a las mujeres. ¿Qué es lo que pasó? Pues que decían, como los Aristóteles y Galeno decían que los humores de las mujeres eran más fríos y más húmedos que los de los hombres, evidentemente, pues tenían que estar subordinados al hombre, porque su naturaleza era húmeda, pasiva, fría. Eso, por otra parte, claro, como era muy frío, pues le daba capacidad para soportar el dolor del parto. El que pasa es mucho calor, digo yo, no entiendo muy bien la relación. Hubo un señor, hubo un señor Malebranche, que tuvo el acierto, no sé cómo llamarlo, de descubrir las fibras del cerebro femenino y las vio finas y delicadas. Y por tanto concluyó que las mujeres éramos incapaces de desarrollar ideas propias y de hacer ideas abstractas. Y por lo tanto teníamos que ser cuidadas por los varones y por lo tanto teníamos que estar en el hogar. Esto lo hemos visto en miles de películas, miles de novelas. Y resulta que es un científico el que nos relegó a la cocina. Madre mía. Espera, a ver si puedo. En las disecciones, igual que lo hacían Aristóteles y Galeno, solamente diseccionaban el útero, porque en total el resto del cuerpo, y era simplemente pues, para confirmar que el útero era el sitio donde las hembras eran interesantes, porque eran las que proporcionaban la materia, pero la vida estaba en el espermatozoide que había descubierto el señor anterior, que era el vivo. De hecho, Harvey, que mucha gente lo conoce, porque fue un investigador top 10 que descubrió la circulación de la sangre y no fue capaz de ir más allá en cuanto a la naturaleza femenina por los prejuicios, dice esto. El simple contacto sobre la mujer y el hombre, sobre el simple contacto con este mágico elixir, que es el esperma, de vida, funcionaba como un relámpago o echando mano de otro conjunto de experimentos, de la misma forma que el hierro tocado por el imán adquiere las fuerzas de este y puede atraer a otro hierro, la mujer no era nada más que el receptor y el receptáculo. Ahí lo tienes. Por lo tanto, claro, esta es una de las razones por las que no hayamos podido salir más que del hogar, porque incluso nos educaban que fuera no éramos nadie, no podíamos optar a nada, porque gracias a que los varones nos cuidaban. Esto es muy fuerte, es muy fuerte. Es como una Y demostración biocientífica de que somos unas ineptas, vamos, que no servimos más que para tener nada de fibras, ¿sabes? científica, era absolutamente basada en el prejuicio. ¿Y por qué traigo esto? Insisto, no es para crear polémica, sino para demostrar que las ideas preconcebidas son el mayor mal que puede haber en un desarrollo científico. Que si tú quieres ser científico, tienes que evitar
esas ideas, que tienes que tener un pensamiento crítico, porque si no los pensamientos se quedan atascados en el pasado. Tienes que usar la evidencia, la razón y los hechos, evidentemente, y de esta manera pues encontrarás la verdad. Yo siempre le digo a mis residentes, y si es verdad, si alguno lo ve en algún momento de su vida, me dará la razón. Y siempre lo digo, los residentes son los médicos, para que no lo sepa, que están estudiando la especialidad, en este caso, de anestesia. Y yo pues les enseñas y le digo, pero no me hagáis caso, no me hagáis caso, ir al libro y mirarlo, porque a lo mejor me puedo confundir o a lo mejor eso estoy mintiendo. Cuando yo era residente, cuando yo estaba estudiando la especialidad, tenía un adjunto al que tengo muchísimo cariño porque me impulsó a desarrollar este pensamiento crítico. Era y es un gallego que es ahora jefe de servicio de un hospital de Madrid, que era súper gracioso, pero además era gallego y ambiguo y siempre decía lo que se le ocurría. Y tú ponías cara de, no me lo estoy creyendo, pero como soy la médico en estudio, te estoy estudiando, pues tengo que hacer así. Y luego, claro, al cabo de 2 días, de 3 días, te decía, pero ¿cómo te puedes haber creído eso? ¿Cómo te puedes haber creído lo que yo te he dicho? Pero serás melona, ¿a que no has mirado nada? No sé, pero te hacía creer, ¿sabes? Sí, Bueno, pero es una pues manera interesante de hacer pensar a la sí, sí, gente, ¿no? De sí, que no todo lo que diga alguien que se supone más listo que tú o más preparado que tú, no tiene que ser efectivamente. objeto de razonamiento y de No dice pensarlo dogmas. y de criticarlo y de pensar si es cierto o no. Eso es. No tienen la idea clara de que seguramente tendrán razón, pero no tienen por qué. Y se me ha ocurrido este juego de palabras que creo que es importante, creo que es interesante. Así que lo que tenemos que hacer si queremos avanzar en la ciencia es poner la R o quitar la R y quitar el prejuicio, vaya, porque si no desarrollaremos bastante perjuicio. Eh, en los días de ahora, o sea, en la actualidad, ¿cómo ves la investigación del día a día que lleváis? ¿La gente suele investigar? ¿Las mujeres están más implicadas en la investigación? ¿Da igual? ¿No depende del sexo? ¿Depende de la gente? ¿La gente tiende a investigar más que hace años? Porque, a ver, yo ahora que soy más mayor sí que pienso que los médicos investigan, pero cuando eres más pequeño o hace años por la educación o por el ambiente social que respirabas, pensabas que se dedicaban a curar pero no a investigar. Luego te das cuenta que es importante la ciencia de investigación para un médico. Pues casi que yo sepa, en todos los hospitales hay una unidad de investigación. Es una unidad de investigación en la que suele haber médicos, hay biólogos y hay eh, médicos, digamos, especializados en ayudar, especializados en una materia que estudiamos en medicina, pero que luego desarrollamos poco. Y cuando la desarrollamos, luego a lo mejor tardas otros años en volverla a utilizar y es un fallo porque es muy importante, que es la estadística. Entonces, la unidad de investigación están estos médicos a los que tú puedes, por una parte, ellos investigan, están en un laboratorio estudiando pues, lo que sea, los procesos que sean, pero por otra parte también puedes acudir a ellos para que te enseñen el método más adecuado para tu estudio, porque verdaderamente bueno, es verdad que el médico tampoco puede saber de todo, y es muy bueno que haya alguien más especializado en este área para que tu investigación resulte satisfactoria, ¿vale? Y luego también te ayudan a hacer el análisis estadístico, que también es arduo y tiene sus complicaciones. Como has dicho hace un tiempo, algunos médicos, como yo, tengo la suerte de que hay alguien que se interesa por los datos que recojo y me ayuda. Gracias a algunas personas que están más allá en la universidad, pero bueno, también tengo que acudir a ellos porque a mí sí es verdad que será por aquel adjunto que tuve o será por lo que sea, pero creo que hay que estar criticando todo el rato. En positivo, eso sí. Sí, desde luego. Muy bien.
No nos has contado mucho acerca de la empatía, que era el otro pilar. No sé si nos Mm. quieres desarrollar un poco esa pata que habías puesto, esa pregunta, esa cuestión Sí, es sobre la verdad que nos hemos empatía en liado mucho medicina. con la ciencia, nos hemos liado mucho con la ciencia, hemos pasado por encima del arte y la empatía es fundamental. De hecho, siempre fundamental y como que está en el saber popular, siempre nos hemos expresado, ten cuidado, no te pongas tan nerviosa que te vas a poner mala. Estos dichos así de, ay, por favor, tranquilízate, que te va a dar algo. Estos dichos suponen una mezcla de emociones y de salud. Bueno, pues parece que no iba más allá hasta que en los años 90 hubo unos cuantos personas que se pusieron a investigar ahí en el laboratorio y luego también en la clínica y llegaron a unas conclusiones muy interesantes. Y es que las emociones regulan físicamente, físicamente el cuerpo, en especial tienen influencia en el sistema inmune, en una proteína que se llama inmunoglobulina A y que es la causante, si existe en exceso, de proteger y si existe en defecto, de dejar, de hacer más susceptibles a las personas a infecciones víricas. Estas personas, que bueno, he puesto aquí algunos de los trabajos en los que he basado esta diapositiva, decían que el ánimo negativo eh, hacía, por ejemplo, algo que lo sabemos todos, nos pasa, bueno, a mí gracias a Dios no, toco madera, pero a muchísima gente le sale un herpes simple cuando está estresado, cuando está agobiado, cuando está preocupado, un herpes labial, eso es un virus. O también a mucha gente con el estrés le está demostrado, me parece que es en el del 2000, que la cicatrización de las heridas empeora mucho con el estrés. Y más allá de eso, con estrés, o sea, con nervios continuados, cuando estás, por ejemplo, pues durante un tiempo muy ocupado con un familiar que está muy enfermo o con un proyecto muy emocionante, pero que te ha dado mucho, mucho, mucho lío, pues te pones malo, pero te pones malo realmente, te sube la fiebre, eres más susceptible a las gripes, que es otro virus, y eso pasa así. Hace poco, hace nada, hemos conseguido un récord Guinness de concienciación por el cáncer de mama y a mi amiga, que es la que impulsora de todo este lío, después de conseguir el récord, ha estado 2 días en la cama con fiebre. Y dice ella, lo sabía, siempre me pasa lo mismo. Cuando estoy muy metida en algo, luego estoy agotada y tengo que descansar y me sube la fiebre. Y lo contrario, cuando estás con el ánimo muy, muy, muy subidito, pues eres como un poco Superman. Eres ahí, tienes el escudo protector. ¿Vale? Otra segunda conclusión que llegaron estos señores y bueno, y otros más que investigaron también en cuanto a un poco en plan psicológico, social, la influencia de las emociones, vieron que influía mucho sobre el grado de implicación en la adopción de conductas saludables y no saludables, claro. Y eso es tanto personalmente el paciente como también el médico. Es decir, el médico tiene que ser capaz de, cuando llega un señor con un dolor de rodilla, como se ve aquí, bueno, un paciente, una señora, da igual, ser capaz de, bueno, puedo plantearlo de otra manera. ¿Qué es mejor médico? ¿El que da las pastillas y le dice, ala, vete a tu casa y en una semana se cura? ¿O el que pregunta, vuelve a la rodilla y pregunta al paciente, ¿pero cómo ha podido ser esto? ¿Qué acciones has hecho? ¿Haces deporte? ¿No haces deporte? Si haces deporte, ¿cómo lo haces? ¿Qué tipo de ejercicios? Tal, Pascual, y recomendar ejercicios para fortalecer los músculos, evidentemente algo de analgesia para bajar la inflamación, evidentemente, pero se para un tiempo en explicarle la mejor manera de hacer ejercicios.
se para un tiempo en explicarle que la obesidad, la reducción de peso, le va a venir muy bien para las rodillas. Y no solamente se para un tiempo en explicarle, sino que le convence. Y además se cita al paciente al mes o al tiempo que considere para ver si realmente le ha convencido. Esta adopción de hábitos saludables es mucho más positiva e influye más sobre la salud que el tomar una pastilla y que el paciente vuelva a hacer la mismas tipo de ejercicios mal hechos o que siga comiendo mal y siga gordo o tal. Médico será mejor el que desarrolla estas conductas. Digamos que la empatía entonces está en dos vertientes, o lo dividimos en que tú seas una persona con buen humor y que te tomes las cosas bien, va a influir en tu salud, pero también que el médico tenga su cierto también empatía con el paciente, de ser paciente, de contarle las cosas, de describir la enfermedad, de interesarte por qué puede haber ocurrido eso, por qué es lo que le ha podido influir, o sea que tiene como esas dos vertientes, la empatía, ¿no? Exactamente. De hecho, esta diapositiva que muestro aquí es un trabajo desarrollado y comprobado por varios anestesistas. Yo soy esta, la nariz que sale por aquí. Hace unos, pues ya 5 años, que pasa el tiempo, una barbaridad, nos preocupaba mucho cómo podíamos hacer. O sea, el paciente que llega a cirugía, a lo mejor la gente no lo sabe y sabemos que hay gente que no lo quiere saber después de hacer este trabajo. Pero es necesario que lo sepa todo el mundo, que sepa que tiene que implicarse, que sepa que tiene que llegar a la cirugía bien preparado, que tiene que hacer una serie de pautas previas a la cirugía, porque así las cosas van a ir mejor. Eso es intuitivo, eso es lógico. Si tú vas mejor a una carrera, has entrenado, pues la carrera, hombre, pues te va a costar, pero no te van a salir agujetas ni te vas a tener que estar 2 días en cama. Bueno, pues esto intuitivo lo pasamos a la práctica. La hipótesis era que si lográbamos comunicar esta idea al paciente, conseguíamos que el paciente se implicara activamente en la preparación hacia eh, maratón, que es la cirugía, mejorarías la seguridad y las cosas irían mejor. Y iría a beneficios para todos, para el paciente, para el médico, para las instituciones. Bueno, pues nos tiramos al barro, hablamos con los pacientes, hablamos con los médicos, desarrollamos una serie de ideas. Allí veis todos los posits con un método muy divertido que utilizan en diseño, que es el design thinking, es el recomprobar y recomprobar y recomprobar, y que animo a que lo utilicéis todos porque es realmente, cuando es en trabajo de campo, es lo que realmente te da idea de lo que pasa en el campo, claro, no lo que a ti se te ocurre. Y vimos que había gente que no quería saber nada, con lo cual desarrollamos simplemente carteles informativos, pero gente que quería saberlo todo y que se metía todo el rato en Google, en Wikipedia, en no sé qué, no sé cuántos. Así que desarrollamos esta herramienta, que son varias herramientas, varios canales de información para el paciente que no quiere saber nada. Después, el que quiere saber un poquito, pues en las pantallas de la sala de espera salían pantallazos con pequeñas informaciones básicas sobre qué tienes que hacer, un folleto informativo, una app que el paciente que estaba más implicado se podía descargar voluntariamente, y una página web avalada por la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, con contenidos avalados por las sociedades científicas en los que el paciente podía saber qué es lo que tenía que hacer. Una cosa muy interesante que te encuentras, podía saber qué es lo que va a pasar después de la cirugía, que eso es el gran tabú. Nadie te explica eso, tú no sabes si cuando te operan, bueno, a lo mejor esto sí, pero bueno, no todo el mundo. Te operan de una artroscopia de rodillas, ¿cómo sales andando? Anda, pues no se me ha ocurrido, no he llevado ni la... Pero no ha traído una muleta, hombre, ¿cómo va a traer? Pues estas cosas básicas para luego un buen desarrollo de la cirugía. Y resultó fantástico, no solamente de satisfacción del paciente, sino de mejora de la calidad en cuanto a que casi no se canceló ninguna cirugía porque el paciente iba preparado 100%. Le preguntábamos de dónde había sacado la información y nos hablaba o del folleto, de la app o de la web, tal, y fue muy interesante. Me encantaría que se pusiera en práctica, pero nos hace falta financiación. Pero bueno, esto es un ejemplo más de implicación, tanto de los médicos como del paciente, como
un poquito engranaje, ¿no? Se desarrolla la salud si todo el mundo vamos al mismo son. Y por fin la tercera conclusión que llegaron sobre la influencia de las emociones y la salud es la influencia que tienen las emociones en el reconocimiento de los síntomas y la búsqueda de ayuda. Es un clásico las personas ansiosas que siempre piensan que tienen como, ay, que me da, hay una presión en el pecho y de hecho lo estudiamos en medicina como que lo primero que tienes que diferenciar con una persona bien y así, como este señor de la mano en el pecho, es que no sea una crisis de ansiedad porque te da taquicardia, influye físicamente. Taquicardia, dolor de pecho, ahogo, no puedes respirar, se te duermen las manos, se te duermen los labios. Bueno, y esa ansiedad. El infarto es otra cosa. El infarto es la necrosis efectiva del músculo cardíaco. Y eso ya vas a la UBI y tal y cual. La ansiedad pues se cura de otras maneras, ¿vale? Pero tiene influencia física, o sea, está constatada la taquicardia y todo el dolor y todo, eso es real. Y por otra parte, también en cuanto al médico, lo que es el engranaje paciente médico, el que venga un paciente muy ansioso todo el rato a la consulta, pues un poquito como el cuento de Pedrito y el Lobo, que al final no le haces caso. Pero también pasa lo contrario, que el paciente que está con un miedo horrible no va nunca y se encuentra con muchos problemas. Y lo que hay que tener es un ten con ten en este sentido, porque la detección precoz de los síntomas te va a apoyar, y más hoy en día, te va casi a dirigir a una curación prácticamente. Hombre, no digo segura porque hay muchas enfermedades que no se curan, pero bueno, desde luego a mejorar muchísimo la calidad de tu enfermedad y de lo que te pase. Y esto es lo que conseguimos entre todos, desde las personas que están aquí en el Polideportivo de Trillo, con un montón de señoras y algún señor que de todos los pueblos de alrededor se pusieron en marcha para Esto es lo coser que pretendéis hacer para el día 8 de octubre. eso es lo que vamos a intentar hacer para ganar estamos intentando optar al Guinness no por el Guinness en sí mismo, que yo creo que lo conseguiremos, sino con la conciencia. Esto es un lazo de la conciencia, es el lazo de que todo el mundo, de que intentar llegar a todo el mundo, tanto varones, que también hay cáncer de mama, como hombres, como mujeres, quiero decir que vayan al médico, que no tengan miedo, que se cura y que hay que tener conciencia de que la detección precoz es importante. Y en este sentido, pues por ahora, en agosto empezamos con esto y por ahora toda la participación de la gente, extendiendo el lazo, haciendo simulacros para ver cómo lo podemos llevar, mejor, peor. Bueno, pues yo creo que el 8 de octubre lo vamos a conseguir y si no, pues seguiremos con este hashtag, que es muy divertido, que las tetas de Viana, para que no sea de Guadalajara, son dos montañas que hay cerca de Trillo, que es una comarca, es un pueblo de Guadalajara, y que son dos colinas muy parecidas y parecen desde el horizonte pues dos tetas y allí queremos poner este lazo, que esto es, bueno, pues un simulacro. Así que nada, bueno, pues espero que con esto os haya dejado un poquito mi idea sobre la medicina, de la cual estoy enamorada desde que era pequeña, ya lo sabe todo el mundo, y que creo que tenemos los médicos la obligación de desarrollarnos en las tres patitas, ciencia, arte y sentimientos. Pues muy interesante, muchas gracias por el esfuerzo y nada, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Un saludo.